Bienvenidas y bienvenidos al módulo 3, Problemas y Soluciones. A partir de este módulo ya nos vamos a ir acercando a ese momento importante en este entrenamiento y en este programa, que es el que tú tengas que idear una idea de emprendimiento, una idea de negocios. Por mientras tanto es importante que conozcas qué son los problemas y qué son las soluciones. Vamos a ir en primer término entonces a conocer qué son los problemas. Bien, podemos decir entonces que un problema es un asunto o cuestión que se debe solucionar o aclarar. Podemos decir también que un problema es una contradicción o un conflicto entre lo que es y lo que debe ser. Es una dificultad o un inconveniente para la consecución de un fin. También podemos decir que es un disgusto, una molestia o una preocupación. Una de las cosas que nosotros esperamos que a estas alturas tú comprendas bien es que a partir de este momento tú tienes una mentalidad y una visión emprendedora. Por lo tanto, debes reconocer que la mayoría de la gente considera los problemas como un elemento netamente negativo. Y tú con esa visión emprendedora que ahora has desarrollado, es importante que sepas que no todos los problemas corresponden a un elemento negativo, sino que todo lo contrario. Es decir, debes ver en esos problemas oportunidades en las que tú puedas ofrecer una determinada solución, lo que más adelante se va a transformar en tu idea de negocio, en tu idea de emprendimiento. Por lo tanto, la invitación que te hacemos ahora es a que consideres los problemas como un elemento positivo en donde tú puedas profundizar en el estudio de esa problemática, de ese problema y puedas aportar entonces una solución. Podemos encontrar algunos sinónimos del concepto problema, tales como dificultad, inconveniente, complicación o contrariedad, enigma, incógnita, asunto o cuestión, duda, pregunta, obstáculo. ¿Pudiste notar que son varias acepciones negativas? Bueno, insistimos entonces en que el enfoque con que a partir de ahora necesitas abordar los problemas es con un enfoque de considerarlos como una posibilidad de encontrar ahí oportunidades para lo que en el futuro va a ser tu idea de negocios. Por lo tanto, entonces, vamos a entender que problema es sinónimo de oportunidad. Aquella oportunidad en la cual tú vas a poder hacer la propuesta de distintas soluciones. Y recuerda que esas soluciones corresponden a tus futuras ideas de negocio. ¿Cómo se nos puede hacer mucho más sencillo, más fácil poder identificar problemas? Yo te invito a lo siguiente. Te invito a que consideres un problema como un árbol, de tal manera que en el tronco de ese árbol tú puedas identificar el problema que has observado. Las raíces de ese árbol corresponden a las causas de ese problema, es decir, aquellas situaciones que dan origen a la ocurrencia de ese problema que has identificado. Y en tercer término, considera que las ramas de ese árbol corresponden a las consecuencias, a los efectos o a los impactos que tiene actualmente ese problema. Es importante este ejercicio que acabamos de hacer respecto de que puedas igualar un problema a un árbol. ¿Por qué? Porque debes darte cuenta que cuando comiences a identificar los problemas que están a tu alrededor, es muy probable que reconozcas muchos problemas, es decir, más de un problema. Por eso es importantísimo poder conocer aquellas causas que generan esos problemas y las consecuencias o impactos que a su vez generan esos mismos problemas. En el ejemplo que vemos a continuación, te podrás dar cuenta que manteniendo este ejemplo del árbol, vamos a considerar que el problema principal que tú has identificado es en una comunidad el problema de continuos asaltos. Si te fijas entonces, el concepto del problema asalto está en la mitad del tronco de ese árbol. Luego entonces corresponde conocer las causas que pueden estar generando ese problema. Y ahí tenemos como ejemplo dos causas. Una podría ser la confianza y descuido de los habitantes de ese sector o los transeúntes de ese sector que ante la no ocurrencia anteriormente de asaltos caminan tal vez de manera un poco más descuidada,
tal vez contando dinero en la calle o descuidando sus pertenencias personales como joyas, teléfonos celulares, mochilas, etc. Otra de las causas que aparecen ahí en ese ejemplo es, por ejemplo, oscuridad en las calles. Esa es una causa que efectivamente puede estar contribuyendo a la mayor ocurrencia actualmente de mayores asaltos en ese sector. Ciertamente, si tú te pones a pensar y profundizas, vas a encontrar muchas más causas que pudiesen estar generando ese problema. Eso es justamente el ejercicio que permanentemente necesitas estar haciendo. Continuando con el mismo ejemplo, ahora fíjate en las ramas de ese árbol. Te vas a fijar que en las ramas hay 4 cuadraditos que corresponden a las consecuencias, a los efectos o a los impactos que tiene la ocurrencia de ese problema. Y te puedes dar cuenta entonces que vas a encontrarte con los siguientes conceptos o consecuencias. En primer lugar, inseguridad, salir poco, gastos en seguridad, miedo. Fíjate que todos estos elementos corresponden a consecuencias que generan el hecho que en un determinado lugar hayan asaltos. Inseguridad porque las personas se sienten inseguras, se sienten vulnerables o indefensas por transitar en ese sector. Gastos en seguridad porque eso tal vez ha hecho que las personas que viven, es decir, que tengan casas en esos alrededores, tal vez hayan tenido que invertir en comprar cámaras de seguridad o cualquier otro sistema de seguridad. Otra de las consecuencias también es el hecho de salir poco. Claro, a mayor ocurrencia de asaltos, entonces la gente teme ahora salir con mayor confianza y prefiere estar dentro de sus casas. Finalmente, el concepto o la consecuencia del miedo podría resumir todas las consecuencias anteriores, en el sentido que el miedo se transforma en una especie de gatillante para aunar todos los temores y consecuencias anteriores. Como resumen entonces acerca del concepto de problema, tienes que darte cuenta que un problema no necesariamente es algo negativo. Sí, claro que genera angustia, genera frustración, genera malestares muchas veces, pero con esta nueva visión emprendedora que tú estás desarrollando, necesitas considerar los problemas como una oportunidad que te abre un sinfín de puertas para que puedas establecer muchas y variadas soluciones a esos problemas. Recuerda que justamente esas soluciones van a corresponder más adelante a tu idea de negocio o a tu idea de emprendimiento.